Bueno, buenos días. Entonces, en la clase de hoy vamos a partir viendo la página de la asignatura, solamente para aclararlo, porque algunas personas me han consultado. Ayer les puse un pequeño regalito acá en la plataforma, para las personas que lo hayan visto. Tenemos acá la asignatura de termodinámica, acá hay una zona de avisos. Aquí tienen ustedes, ¿cierto?, lo primero que hemos visto, las herramientas que van utilizando durante la asignatura. Aquí está el programa, el reglamento y las evaluaciones. Aquí ustedes tienen, recuerden, las fechas en las cuales se van a realizar las pruebas cortas y también las pruebas globales. Aquí tienen la planificación didáctica con respecto a cómo se va a ir dando el desarrollo de la asignatura. También los resultados de aprendizaje, los contenidos, la bibliografía, está todo acá en la planificación didáctica. Aquí en las tablas ustedes tienen las tablas de vapor de agua y también las tablas de conversiones de unidades. El día lunes, por ejemplo, ustedes tienen la tabla azul. Ustedes abren acá, van a encontrar la tabla de conversión de unidades azul y la tabla de agua, ¿ya? En esta tabla de conversión de unidad azul, para las personas que puedan, imprimirla para el día lunes, para que les sea más fácil trabajar con ella durante la prueba, ¿ya? Después, también les ordené más acá, tienen que seguir bajando hasta, bueno, acá en clase grabada está la primera clase, pero el resto de las grabaciones están en YouTube, ¿ya? En mi canal, que ustedes también lo tienen ahí donde está la planificación didáctica, y se lo he dejado en algunos mensajes también, cuál es el link. Y aquí abajo dice, y aquí está lo bonito, donde dice lectura obligatoria. Se los voy a ordenar así para que ustedes vayan sabiendo qué es lo que entra en cada prueba. Y aquí dice prueba corta 1, ¿ya? Entonces, en esta prueba corta 1, ustedes abren, tienen la primera clase, la introducción a la termodinámica, y después tienen las clases de conversión de unidades. Y aquí, bueno, tienen algunos ejercicios tipo prueba, pero acá les hice un regalo ayer. Si ustedes lo abren, miren, tienen exactamente el mismo formato de la prueba que les va a tocar el lunes. Bueno, la prueba corta 1 vale el 10% de la prueba 1, bueno, ahí está mi nombre. El tema es conversión de unidades. Bueno, el tiempo de la prueba va a ser menor, probablemente va a ser de 60 minutos, ¿ya? Y aquí tienen ustedes la rúbrica de evaluación, y en esta rúbrica, si ustedes tienen todo correcto, aquí tienen el puntaje que van a sacar para que sepan a qué atenerse. Tienen que tener cuidado con las letras mayúsculas cuando corresponda, o las letras minúsculas, ¿sabe cómo? Y acá tienen ustedes el estilo de la prueba. Esta es la prueba del semestre pasado. Por ejemplo, la versión 1 realiza la conversión para oxígeno, cuyo peso molecular es tanto, y tenían que convertir de aquí hasta allá. Y aquí yo les puse cuáles son las conversiones que yo utilicé. No tienen por qué ser las mismas que ustedes utilicen, pero sí tienen que llegar al mismo resultado, o del mismo orden, ¿ya? Entonces, ahí tienen otra prueba, les va a servir para que una vez que ustedes estudien, hagan una prueba formativa, y si tienen cualquier consulta durante el fin de semana, yo siempre leo el correo, ¿ya? Así es que también les puedo responder si tienen alguna consulta. Traten de sacar adelante estos ejercicios. En la medida que lo saquen adelante bien, les va a ir súper bien en la prueba. No sé si tienen alguna consulta con esto, o bien para comenzar la clase de hoy, ¿no? Bueno, durante la prueba igualmente yo voy a ingresar al Zoom para estar conectada, por si ustedes tienen cualquier problema o algo a quien acudir, ¿ya? Bueno, acá tienen entonces en la carpeta donde dice prueba corta 1, acá también en lectura de apoyo, yo les conté que había hecho un libro de termodinámica, y siempre acá en lectura de apoyo voy a ir poniendo por anexos. Entonces aquí está el anexo de la primera parte de conversión de unidad. Después, cuando pasemos a la otra unidad, bueno, ahí sale el día de la prueba, y después cuando vayamos avanzando les voy a ir haciendo lo mismo. Bueno, acá ya están las clases del semestre pasado, pero les voy a ir poniendo la carpeta de acuerdo a lo que vayamos viendo, para que esté más ordenadito para ustedes y les sea más fácil ingresar, ¿ya? Si bien es cierto, está ya la materia, para que ustedes puedan adelantar, si es que así lo desean, voy a ir poniéndoselo más de acuerdo a la carpeta que ingresan las pruebas, ¿ya? Bueno, espero facilitarles la vida con eso. No sé si la vida, pero con respecto a la asignatura.
Bien, niñas y niños, entonces comenzamos la clase de hoy. Esta materia ya vamos a ver las herramientas esenciales para poder después ingresar a calcular ciclos de potencia, ver bombas, turbinas. Si bien es cierto, hasta ahora hemos visto, a pesar que ustedes ya lo sabían, lo que es la conversión de unidades, cuál es la nomenclatura correcta, la de cual ustedes tienen que utilizar, y hoy día vamos a ver las herramientas para que ustedes puedan ingresar a las tablas de vapor, ¿ya? Entonces, la materia de ahora se llama sustancias puras. Hay muchas cosas que vamos a ver ahora, o por no decir todas, que ustedes nunca han visto, son cosas nuevas. A lo mejor al comienzo les va a parecer que está en otro idioma, más difícil, inentendible, pero a medida que vayamos viendo la asignatura entre hoy día y el próximo martes, que vamos a ver esto, ustedes se van a dar cuenta que es muy sencillo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a aprender hoy día es a utilizar las tablas de vapor. ¿Por qué es importante el uso de las tablas de vapor? Porque son la base para que uno pueda entender cómo funcionan ciertos equipos o dispositivos, como son las bombas, las turbinas, las calderas, los condensadores, los cuales están asociados, por ejemplo, a los ciclos de potencia. Como vamos a ver mucho más adelante, el ciclo de Rankine, vamos a ver también el ciclo de Carnot, vamos a ver máquinas térmicas, ¿ya? Entonces, el primer concepto, recuerden ustedes que la prueba global o acumulativa que tienen, entra materia, ¿eh? Entonces es importante que ustedes entiendan, además de hacer los ejercicios, que a veces se mecanizan un poquito, pero esto requieren que ustedes comprendan la materia. Entonces vamos a partir definiendo las sustancias puras, ¿ya? Las sustancias puras vamos a ver que pueden estar constituidas por uno o más átomos diferentes o iguales, y tenemos que estos presentan un aspecto siempre homogéneo. Por ejemplo, el agua, el aire, si bien es cierto, hay más de un átomo presente, pero distinto. Por ejemplo, en el agua nosotros vemos que hay 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, o en el dióxido de carbono, que es CO2, tenemos 1 de carbono y 2 de oxígeno, pero a pesar de tener más de un componente, se encuentran homogéneos. O sea, si yo pongo CO2 en un recipiente, o pongo agua, o hay aire acumulado, vamos a ver que es homogéneo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una sustancia pura y una sustancia que no es pura? Es que en el caso de la sustancia pura, es imposible que nosotros la descompongamos mediante procedimientos u operaciones físicas, ¿ya? Pero sí lo podemos hacer a través de procedimientos químicos. Por ejemplo, el agua, si bien es cierto, si yo la filtro, vamos a seguir teniendo agua. No es posible a través de un proceso de filtración, que es un procedimiento físico, que nosotros podamos separar el hidrógeno del oxígeno. Pero, por ejemplo, si nosotros ya operamos desde el punto de vista químico, es factible que separemos el hidrógeno del oxígeno. Bien, por otro lado, las sustancias puras nosotros las podemos clasificar de acuerdo a su composición. Las podemos clasificar en sustancias puras simples y en sustancias puras compuestas. ¿Cuándo una sustancia es pura simple? Cuando está constituida por un solo elemento. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, tenemos el puro elemento oxígeno. Si bien es cierto, tiene el O2, son 2 átomos de oxígeno, o el ozono, por ejemplo, el ozono se simboliza como O3, tiene 3 átomos de oxígeno, pero sigue siendo puro oxígeno, ¿ya? O 2 átomos, o el hidrógeno, que son 2 átomos de hidrógeno, o el cloro, etc. Ahora, una sustancia pura compuesta está constituida entonces por más de un elemento. Por ejemplo, el agua, que está constituida por hidrógeno y por oxígeno. O el aire, por ejemplo, el aire también, a pesar que está constituido por nitrógeno, por oxígeno y por otros gases a nivel de traza, sigue siendo el aire una sustancia pura. Y nosotros la podríamos descomponer, ¿cierto?, utilizando exclusivamente procesos químicos. Entonces, eso es una sustancia pura. Ahora, nosotros vamos a aprender a obtener las propiedades de sustancias puras. Si bien es cierto, durante el semestre o en esta asignatura nosotros nos vamos a casar con el agua como sustancia pura,
todo lo que ustedes aprendan con el agua lo pueden aplicar también a otras sustancias puras, ¿ya? Entonces vamos a aprender hoy día a utilizar las tablas de vapor. Las tablas de vapor, para ser como la herramienta básica, es como la calculadora que vamos a tener dentro del bolsillo durante toda la asignatura. Para poder utilizar estas dos tablas, yo necesito siempre conocer dos propiedades. Dentro de las propiedades siempre tengo que conocer al menos la temperatura y o la presión. Si no conozco la temperatura y o la presión, es imposible que yo pueda aplicar las tablas, ingresar a las tablas de vapor, ¿ya? Y en esas tablas van a tener otras propiedades. Van a tener 6 propiedades en total. La temperatura, la presión, el volumen específico, la energía interna, la entalpía y la entropía, ¿ya? Entonces también vamos a ver que existen distintas fases. Está la fase de líquido comprimido o subenfriado, vapor sobrecalentado, mezcla, líquido y vapor saturado. También vamos a ver que en estas tablas de agua nosotros tenemos dos clases o dos clasificaciones. Por un lado están las tablas aplicadas al sistema internacional y otras están aplicadas al sistema inglés. Y cada una de esas distribuciones se clasifica en 4 tipos de tablas. La tabla C1, C2, C3 y C4. ¿Ya? Estoy hablando un poquito rápido, pero ya una vez ingresando en la materia, ustedes van a darse cuenta que es bastante simple. Entonces nosotros vamos a clasificar las tablas en sistema internacional y en sistema inglés. Poner atención. Aquí, estas son las propiedades que nosotros vamos a trabajar. Presión, temperatura, volumen específico, energía interna específica también, la entalpía específica y la entropía específica, ¿ya? Esta es la nomenclatura que estamos usando para el curso. En el caso de presión y temperatura, P y T respectivamente, y en el caso de propiedades específicas, lo habíamos visto en la primera clase, es que nosotros vamos a simbolizar con letra minúscula. ¿Qué significaba una propiedad específica? Era la propiedad total dividida por la masa o bien por el número de moles. Entonces, siempre una propiedad específica, en las unidades, en el denominador, vamos a tener el kilogramo o unidad de masa, o bien unidad de moles, ¿ok? En el sistema internacional, acá tenemos dos sistemas, internacional y sistema inglés. En el sistema internacional la presión está en megapascal. ¿Se acuerdan quién era el mega? 10 elevado a 6, que era un prefijo, ¿ven? Y es una M mayúscula. Eso tienen que tener cuidado para la prueba del lunes, de no poner una M minúscula si están refiriéndose a mega, porque la M minúscula representa al mili, ¿ya? Y en el caso del sistema inglés, el PSI, yo acá en el sistema inglés en la presión, recuerden que podría dárselo en PSI o PSIG o PSIA. Si yo lo doy en PSI o PSIA, sé que estoy trabajando con la presión absoluta. Pero si lo doy en el PSIG, corresponde a la presión manométrica y yo de esa debiera sumarle la presión atmosférica. ¿Ok? Bien, las temperaturas que nos dan esta tabla son las temperaturas en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Las temperaturas de la tabla son datos puntuales. Por lo tanto, si yo los quisiera transformar a Kelvin o a Rankine, debiera aplicar la tabla de temperaturas puntuales, ¿ya? El volumen específico, metros cúbicos partido por kilogramos o pi cúbico partido por libras, dependiendo del sistema. La energía interna y la entalpía, que se representan por U y H respectivamente, en kilojoule partido por kilogramos o BTU partido por libras, dependiendo del sistema. Y por último, la entropía, que es una letra S, en kilojoule partido por kilogramos Kelvin o bien BTU libras Rankine. Si yo quisiera transformar a otra unidad la entropía, en cualquiera de las dos, el Kelvin o el Rankine tengo que trabajarlo con intervalo de temperatura, porque está dentro de un cociente. Recordad que siempre que la unidad de temperatura se encuentre en el numerador o denominador de una fracción como esta, tengo que aplicar intervalo de temperatura. Bien, niñas, niños, entonces ahora tengo el gusto de presentarles a las tablas de vapor. Las tablas de vapor van a ser quienes los acompañen y los acompañen durante la asignatura. En la medida que yo tenga muy clara la clase de hoy día y la clase del próximo martes, es que, si entiendo desde el comienzo, se les va a hacer súper fácil la asignatura
y de hecho les va a encantar. Probablemente va a ser la asignatura favorita de varias y de varios de ustedes, ¿ya? En sistema internacional, la temperatura en grados Celsius, como se los había adelantado, la presión en megapascal, la entalpía y la energía interna en kilojoule partido por kilogramos, la entropía en kilojoule partido por kilogramos Kelvin, y el volumen en metros cúbicos partido por kilogramos. Ahora vamos a ver 4 tablas, las tablas C1, la C2, la C3 y la C4. Las 4 tablas se utilizan con sistema internacional, que son las unidades que están mirando en este preciso instante. Bien, la tabla C1, que la voy a mostrar al tiro, y la tabla C2 se utilizan cuando yo conozco la temperatura, la C1, y la C2 cuando yo conozco la presión. Si yo conozco la temperatura y la presión, puedo ingresar a la tabla C1 o bien a la tabla C2. Ustedes lo escogen, ¿ya? Pero si conozco, siempre debo conocer al menos la temperatura o al menos la presión. Son los datos, las propiedades esenciales para poder ingresar a la tabla. Si yo conozco 2 propiedades cualquiera, pero no está ni la temperatura ni la presión, es imposible que yo pueda ingresar a las tablas, ¿ya? Entonces, si conozco la temperatura, fíjense, lo escribí con rojo, flechita roja. Si conozco la temperatura, yo ingreso a esta tabla. ¡Chachán! Esta es la primera tabla de vapor que ustedes van a conocer, ¿ya? Esta tabla C1, fíjense, la primera columna es la temperatura. Para esa temperatura, esta columna corresponde a la presión de saturación a esa temperatura. Si ustedes se fijan, tienen V. El V es el volumen específico. Cualquier propiedad que tenga un subíndice F o G va a representar algo. Si tiene el F, corresponde a esa propiedad, pero en la fase de líquido saturado. Y si tiene el G, corresponde a esa propiedad, pero de vapor saturado. Por ejemplo, el VF es el volumen de líquido saturado. El VG corresponde al volumen de vapor saturado. ¿En qué unidad da volumen? En metros cúbicos partido por kilogramos. ¿Ya? El U, yo sé que representa la energía interna. Si tiene el apellido F, significa que es la energía interna de líquido saturado. Si tiene el apellido G, significa que es la energía interna del vapor saturado. ¿En qué unidad? Dime. ¿A qué se refiere con saturado? Es cuando tienes, te lo voy a explicar luego dentro de un gráfico, ¿ya? Pero el saturado, cuando yo te hablo de líquido saturado, es que hay puro líquido, que ahí ha desaparecido la última gota de vapor. Y cuando te hablo de vapor saturado, es que tienes puro vapor exclusivo y ha desaparecido la última gota de líquido. O bien, si, dependiendo de dónde te vayas dirigiendo, podría empezar a comenzar a aparecer la primera gota de líquido, ¿ya? Pero cuando te lo muestre en un gráfico lo vas a entender mucho mejor. ¿Ok? Gracias por preguntar. Profesora, disculpe. ¿Sí? La P era presión, ¿no? La P siempre es presión y está en megapascal. Ok, gracias. ¿Ya? Voy a ir un poquito, estoy a lo mejor un poquito rápido ahora porque estoy explicando, pero de ahí me voy a ir parando. Voy a explicar nomás esto primero. Aquí, y gracias a ustedes por preguntar, ¿eh? Pueden ir preguntando todo el rato. Entonces acá tenemos el volumen de líquido saturado, el volumen de vapor saturado. La energía interna en la U, de líquido saturado, energía de vapor saturado. Fíjense, aquí apareció otro apellido compuesto, ¿eh? FG. Este apareció porque dijo, vamos a facilitarle el trabajo a los niños de termodinámica cuando hagan cálculos, porque no les alcanza el tiempo. Entonces apareció esta cosa que se llama entalpía de vaporización, o bien también se llama calor latente. Y eso es el Hg menos Hf. ¿Ya? Fíjate, la entalpía, Hf es la entalpía de líquido saturado. El Hg es la entalpía de vapor saturado y el HFG es Hg menos Hf. Como acá a 0,01 grados Celsius, la entalpía de líquido saturado es 0 y la de vapor saturado es 2501,3, el HFG es 2501,3 menos 0, que te da esto. Después, a 2 grados Celsius es 2505 menos 8,4, te da 2496,6. ¿Ya? Todas estas entalpías, estas 3 son entalpías, están en la unidad de kilojoule partido por kilogramo. Y estas que están acá se llama entropía,
Esta es entropía de líquido saturado, entropía de vaporización y entropía de vapor saturado. El SFG es SG menos SF. Y las unidades son kilojoule partido por kilogramos Kelvin. ¿Ya? Entonces, bueno, esta tabla las escribí yo, todas las tablas que tienen, o todo esto que tienen acá, lo he escrito yo, lo he copiado de otras tablas. Por lo tanto, si encuentran algún error o algo raro me avisan, pero no debiera tener errores, ¿eh? Porque la he usado por bastante tiempo y nunca han encontrado un error. Pero si hay algún error, ustedes me avisan, por favor, para arreglar. ¿Ya? Fíjense, si yo dijera a 30 grados Celsius, ¿cuánto vale la presión de saturación? Yo dije, la tabla C1, que es esta, yo entro cuando conozco la temperatura. Entonces, por eso, porque es la primera columna. Entonces, si yo digo a 30 grados Celsius, ¿cuánto vale la presión de saturación? Vale 0,004246 megapascal. Si yo preguntara a 40 grados Celsius, ¿cuánto vale la entalpía de líquido saturado? ¿Cuánto valdría? A 40 grados Celsius, ¿cuánto vale la entalpía de líquido saturado? ¿Quién me ayuda? 167,5. 167,5. A ver, vamos a ver. Vamos. Dije, ¿a cuánto dije? A 40 grados Celsius. Fíjense. Vamos a ver una cosa primero. A 40 grados Celsius. Aquí Anicet dijo, voy a ingresar a 40 grados Celsius. Como supo Anicet, maga, ¿ven? Entonces, Anicet dijo, a 40 grados Celsius estoy acá. ¿Y qué más pregunté yo? Ah, ¿cuánto vale la? Entalpía. Entalpía, ¿verdad? Entonces Anicet dijo, ¿dije de líquido, de vapor saturado? Líquido saturado. Ya, dije de líquido saturado, entonces Anicet dijo es HF. ¿Ya? Entonces, la intersección que buscó Anicet es esta, 167,5. Entró a 40 grados Celsius e intersectó con el HF y era 167,5 kilojoule partido por kilogramo. ¿Ya? ¿Cuánto vale la entropía de vapor saturado a 40 grados Celsius? Con las unidades. ¿De vapor o de líquido? De vapor saturado. 8,2578 kilojoule partido 8,2578. ¿En qué unidades, Camila? en kilojoule partido en kilogramo Kelvin. Muy bien, ¿ya? Entonces, perdón, Camila dijo, perdón, la entropía de vapor saturado es SG. Muy bien. Entonces, y a 40 grados Celsius es esa. Y me dijo 8,2578 kilojoule partido por kilogramos Kelvin. Bueno, esta tabla, exclusivamente, esta es la tabla C1, sirve solamente cuando yo conozco la temperatura y me permite obtener los valores de saturación, sea la presión de saturación, que es esta columna, el volumen de saturación, que puede ser de líquido o de vapor, la energía interna de saturación, que puede ser de líquido o de vapor saturado, la entalpía de saturación o entalpía de vaporización o calor latente, y la entropía de saturación de líquido o de vapor saturado, o bien la entropía de vaporización. Y esta tabla sigue hasta acá, ¿ven? 75, 80, hasta 240 grados Celsius, y llega hasta este punto final. Este último punto de la tabla C1 corresponde al punto crítico. El punto crítico, como lo vamos a ver luego, es el punto donde coexisten en equilibrio la fase líquida y la fase vapor. Como coexisten en equilibrio, significa que la propiedad se mantiene constante para ambas fases. Por ejemplo, si ustedes se fijan, la temperatura crítica vale 374,136 grados Celsius. La presión crítica vale 22,088 megapascal, la presión crítica del agua.
El volumen, como coexisten en equilibrio, tanto el VF como el VG son iguales, ¿ven? Porque están en equilibrio. La energía interna, el UF y el UG, vale lo mismo, ¿ven? O sea, si yo calculara la energía interna de vaporización, yo diría al tiro que es 0, porque como la de líquido y la de vapor saturado son las mismas, UG menos UF vale 0. El HF y el HG vale lo mismo, por lo tanto, obviamente que el calor latente vale 0. Y la entropía exactamente lo mismo. Entonces, siempre en el punto crítico, debido a que coexisten en equilibrio la fase líquida y la fase vapor, el calor latente de vaporización o la entropía de vaporización o la energía interna de vaporización vale 0. ¿Ya? ¿Alguna consulta con esta tabla? Profe, una consulta, ¿qué quiere decir cuando dice que la fase del líquido con el vapor están en equilibrio? Significa que tienen las mismas temperaturas. Por ejemplo, que tú toques tu mano con otra mano. Supongamos que esta manito está más fría que la otra, pero va a llegar un momento en que se van a juntar, ¿verdad? Y van a juntarse y van a llegar a la misma temperatura. ¿Sí o no? Si tú juntas las Sí, dos manos por un tiempo, entonces cuando dices ya esa temperatura no varía en ninguna de las dos, tú dices que alcanzaste el equilibrio. ¿Ya? En este caso, es todas las propiedades, o sea, la entalpía, por explicarte de una forma sencilla, la energía interna, el volumen de ambas fases, como están en equilibrio, significa que tienen las mismas propiedades. No sé si me explico. sí, gracias. ¿Y ¿Ya? qué pasa si quiero saber las propiedades, analizar las propiedades de una temperatura que no está en la tabla, por ejemplo, 255? Ya, Diego, muy bien, Diego. Si no estuviera, por ejemplo, mira, Diego, nadie me había preguntado eso el primer día de clase, así que te ganaste la décima. Por ejemplo, Diego, tú me estás diciendo si estuviera a 343 grados Celsius, ¿verdad? Sí, Ya. Bueno, esa es la materia que vamos a ver más adelante, que en ese caso tú tendrías que hacer un proceso de interpolación, que es lo que viene en la segunda prueba corta. ¿Ya? Que tú deberías hacer o una inter, o una intra, o una extrapolación, y ese proceso podría ser simple o doble, como lo vamos a ver, yo creo que como el miércoles de la otra semana, porque el lunes tienes la prueba, el martes terminamos de ver bien esto, y el día ya miércoles empezamos con las interpolaciones. ¿Ya? Pero eso sí. ¿Por qué, Diego? Porque estos son datos experimentales. Esto los midió alguien en el laboratorio y obviamente que no van a medir a 280,1, 280,2, serían muchos datos. A lo mejor hay algunos papers que tengan estos datos y no los pueda poner. Pero yo cuando hice la tabla puse los valores más normales, de modo tal que nosotros se pudiesen intra o extrapolar a través de modelos matemáticos. ¿Ya? No sé, ¿está bien? ¿Me entendiste? sí, profe, gracias. A ti, gracias. ¿Ya? Bien. Ahora, la tabla anterior era la tabla C1 que yo ingresaba cuando conocía la temperatura, por eso la primera columna era la temperatura. Si yo conozco la presión y cualquier otra propiedad me refiero a la misma temperatura, o al volumen, o a la energía interna, o a la entalpía, o bien a la entropía, yo debo ingresar a la tabla C2 cuando conozco la presión. Si yo conozco la temperatura y además la presión, ustedes escogen entrar a la tabla C1 o C2 de acuerdo a cómo les acomode más. Lo que ustedes quieran, ahí son libres, ¿ya? Pero si yo conociera la pura presión y la segunda propiedad, siempre tengo que conocer dos propiedades. Si la segunda propiedad no es la temperatura, estoy obligada, y los varones obligados, a ingresar a la tabla C2. Fíjense, presión lo escribí con azulito, la flecha está con azul, el marco está en azul para que no se enrede, ¿ya? Entonces aquí yo tengo la presión, porque voy a ingresar con la presión, en megapascal. A la presión que tengan acá, esto corresponde siempre a valores de saturación. La temperatura de saturación, miren, cosas que ustedes ya conocen. El VF, que es el volumen de líquido saturado, volumen de vapor saturado, G relacionarlo con gas, el F con fluido, para que les sea más fácil. El UF es la energía interna del líquido saturado, el UG es la energía interna de vapor saturado, etc. ¿Ya? Y de la misma forma que recién, por ejemplo, el HFG es HG menos HF. ¿Ya? Si yo preguntara, vamos a hacer preguntas. Si yo preguntara, por ejemplo,
a la presión de 0,06 megapascal. ¿Cuánto vale la temperatura de saturación? A 0,06 megapascal, ¿cuánto vale la temperatura de saturación? 36,2. 6,2. A 0,06 megapascal, 85,9. 85,9, ¿no es cierto? Gianfranco. Gianfranco, ¿cuál era el apellido de Gianfranco? Se me olvidó. Colombo. Colombo. Gracias. ¿Ya? Yo dije a 0,06, acá, es 85,9 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ir al 0,06 y, como él me dice, 85,9, que está ahí. ¿Ya? Si yo preguntara a 0,06 megapascal, ¿cuánto vale la entropía de vaporización? A ver. 7,5328. No. La entropía, esa es la entropía de vapor saturado. ¿Cuánto valdría la entropía de vaporización? La A que tú me- 6,3873. Esteban, Kilojoule ahí sí. partido en ¿Ya? kilogramo Kelvin. Entonces, ahí tienen que tener mucho cuidado de no equivocarse, ¿ya? Entonces, sería 3.873. ¿Qué unidades, Esteban? Kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Muy bien, ¿ya? Kilojoule sobre kilogramo Kelvin, ¿ok? Bueno, esta tabla, así como la tienen, continúa acá, exactamente lo mismo, y termina acá, y termina, miren, igual que recién, en el punto crítico. Este punto crítico, entonces, igual que recién, ¿ven? El VF igual al VG, el UF con el UG, el HF con el HG y el SF con el SG. Coexisten en equilibrio la fase líquida y la fase vapor. No olvidarse entonces, hasta ahora hemos visto la tabla C1 y la tabla C2. Ambas tablas se utilizan para obtener información de los valores de saturación, sea de líquido saturado o de vapor saturado. No existe otra información que puedan obtener de estas tablas. Ingreso a la tabla C1 cuando conozco la temperatura, ingreso a la tabla C2 cuando tengo como información la presión. Siempre yo debo tener conocimiento de dos propiedades. Esas dos propiedades, al menos una de ellas, debe ser la temperatura o bien la presión. Si yo tengo la temperatura y la presión, escojo utilizar, de acuerdo al gusto de cada uno, ingresar a la tabla C1 o bien a la tabla C2. De acuerdo a lo que preguntó el compañero Diego, podría ser que yo no tuviera el valor, por ejemplo, de la presión en la tabla. Por ejemplo, me preguntaran a una presión de 17 megapascal. Si ustedes se fijan, tienen 16 y 18, no está el 17. Para eso habría que aplicar un procedimiento para interpolar o extrapolar o intrapolar, ya sea simple o doble, como lo vamos a ver de aquí a un par de clases más. ¿Alguna consulta con las tablas C1 o C2? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Perfecto, muy bien. La tercera tabla se llama tabla de vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado significa que a una presión dada, conozco la presión, la temperatura es mayor que la temperatura de saturación. O bien, a una temperatura dada, la presión es menor que la presión de saturación. Para cualquiera de esos dos casos, yo me encuentro en la tabla, me encuentro en la fase de vapor sobrecalentado. La hice de color lila, ¿ven? De color lila. Cha. Por ejemplo, aquí tienen ustedes la presión. Fíjense, entre paréntesis tienen un numerito. Ahí dice presión en megapascal y este numerito que está entre paréntesis corresponde a la temperatura de saturación que yo sacaría de la tabla C2. Por ejemplo, a 0,002 megapascal, la temperatura de saturación es 17,5 grados Celsius. Por lo tanto, cualquier temperatura a esa presión que sea mayor que 17,5 significa que está más caliente, por lo tanto es vapor
sobrecalentado, más caliente que la temperatura de saturación. Por ejemplo, a 0,005 megapascal, la temperatura de saturación es 32,9, por lo tanto yo cualquier temperatura acá sobre 32,9 estaría entonces como dato de vapor sobrecalentado. Consulta. ¿Por qué para presión de 0,02 megapascal no tengo un valor acá experimental? ¿Quién me puede ayudar con eso? Porque 50 es menor que 60 y no estaría sobre la... Perfecto, Diego. Ya, Diego, te ganaste ya la segunda décima del día. Muy bien, Diego. Significa que estás muy atento. Fíjense, a 50 grados Celsius, 50 es menor que 60. Por lo tanto, aquí no puede haber un dato, porque no estaría sobrecalentado y estamos en la tabla de vapor sobrecalentado. Si acá hubiese dicho 60,2, sí puedo tener datos. Entonces, obviamente que aquí no hay un dato porque no tengo un valor, ¿ya? Porque no hay un valor de sobrecalentado, porque estaría como líquido subenfriado, de hecho, si es que estuviera menor. Entonces, acá, fíjate, tenemos nosotros la presión, la temperatura de saturación, entre paréntesis, y aquí tenemos el volumen, la energía interna, la entalpía y la entropía para distintas temperaturas, ¿ya? Por ejemplo, si yo dijera a una presión de 0,07, la energía interna vale 2.584,5 kilojoules por kilogramos. ¿Cuánto vale la temperatura de saturación y el volumen específico? Fíjense, a la presión de 0,07, aquí yo tengo la presión, y yo voy a buscar la energía interna de 2.584. Esta es la energía interna, 2.509,6, aquí tengo 2.584,5. ¿Cuánto vale la temperatura de saturación? ¿Cuánto valdría? A ver, ¿quién me dice cuánto vale la temperatura de saturación y cuánto vale el volumen específico? 89,9 la temperatura, profe. ¿Ya? Y el volumen específico 2,773. Perfecto, Esteban Pino, también tienes tu segunda décima. Súper bien, ¿ya? Esta corresponde a la temperatura de saturación y esta que tienen acá corresponde a la temperatura del sistema, a la temperatura real. Pero esta es la temperatura de saturación y yo estoy preguntando por la temperatura de saturación y el volumen específico. Estupendo, estupendo, ¿ya? Si yo preguntara a 300 grados Celsius, ¿ya? Voy a cambiarlo acá, para que a ustedes les sea más fácil. Este ejercicio, este de acá, se lo hice al curso anterior. Vamos a ver a ustedes. Vamos a cambiarle el color a esto para que se vea más atractivo. Entonces, si yo digo, a una temperatura de 300 grados Celsius, ¿ya? Pongan atención, si a una temperatura de 300 grados Celsius y una entalpía, y lo voy a escribir así nomás, una entalpía igual a 2.900, no, a 300 dije, ¿no? Y a una entalpía de 3.076,3 kilojoules partido por kilogramos. ¿Cuánto vale la presión? ¿Y cuánto vale la entropía de líquido saturado? Me lo tienen que decir con las unidades, ¿ah? Ya. ¿Quién me ayuda? A una temperatura de 300 grados Celsius y a una entalpía de 3.076,3 kilojoules partido por kilogramos. ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto vale la presión y cuánto vale la entropía de líquido saturado? La ¿Profe? presión sería 0,02 megapascal. Ya. ¿Y la entropía de líquido saturado? Perdón, Y la la entropía de líquido saturado. La entropía no. Estamos. Perdona.
Y la entropía, estoy con la tabla C3. ¿Ya? ¿Y la entropía cuánto valdría? Al mismo niño. 8,9619 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Muy bien. ¿Ya? También tienes tu segunda décima del día. Entonces tenemos la temperatura de 300, te vas acá, la entalpía vale 3076, y la entalpía 3076 la encuentras acá, ¿verdad? Por lo tanto, dice Gianfranco, me dijo la presión vale 0,02, me dijiste, ¿verdad? Sí. Megapascal, y me dijiste que la entropía, ¿cuánto vale? 8,9619. 8,9619, ¿en qué unidades, Gianfranco? Kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Muy bien. ¿Entendieron? ¿Alguna niña me iba a preguntar algo recién? No, profe, le iba a responder. Ah, ya. Bueno, Valentina. ¿Valentina es o no? Sí. Ya, Valentina, respóndeme. Respóndeme, si igual podemos hacer otro ejercicio para ti. Si yo digo que la temperatura o la presión vale 0,01 megapascal, ¿ya? Y yo te digo que la entropía vale, espérate que no la vas a ver. Y yo te digo que la entropía vale 8, déjame mirar bien, 6.890 kilojoules partido por kilogramos Kelvin. ¿Cuánto vale la temperatura de saturación? No te vayas a equivocar. Y la entalpía. ¿Ya? A ver, ayúdame. Profe, ¿podría agrandar la pantalla? Es que no veo muy Pero bien los claro números. que sí. Ya. Valentina. La temperatura de saturación sería 45,8. La temperatura de saturación sería 45,8. O sea, la Valentina está acá, ¿cierto? Ya. Estaría bien. Y La la temperatura entalpía, 45,8. Dime la unidad. Tienes que decir grados Celsius. grados Celsius. Ya. ¿Y la entalpía? Ahora sí que no veía. Sería 27,83. A ver, ¿cómo que 27,83? Mira bien. ¿La 2.700. entalpía? No, pero no 27. Sí, 2783,0. Ya, ahí sí, ¿ya? Te ganaste una décima. Entonces, Kilojoule partido en kilogramos. eso, kilojoule partido por kilogramo. ¿Entendido? Entonces, esta es la tabla C3, gracias a Valia, que es para medir vapor sobrecalentado. ¿Ok? Entonces, ustedes aquí pueden ingresar con la temperatura o la presión y cualquier otra propiedad. Acá continúa esta tabla, ¿cierto? Dijimos que aquí no pueden haber valores, porque esto es vapor sobrecalentado, y si acá tengo 158,9, obviamente que 150 no está más caliente, por lo tanto no es vapor sobrecalentado. Y la última tabla, dentro de este primer set, en el sistema internacional, corresponde al otro extremo, que es la zona de líquido comprimido o líquido subenfriado. ¿Cuándo yo hablo de líquido comprimido? Cuando a una temperatura dada, la presión es mayor que la presión de saturación. Fíjense, si yo tengo mi puño y lo aprieto, voy a comprimir. Al comprimir mi otra mano, estoy aumentando la presión. Y por lo tanto, en ese caso, estamos hablando de un líquido comprimido, ¿ya? Cuando la presión es mayor que la presión de saturación a una temperatura dada. Cuando yo digo que es un líquido subenfriado, cuando a una presión dada, la temperatura es menor que la temperatura de saturación. Es como obvio, ¿no? Líquido subenfriado, está más frío, ¿ya? Lo hice de color verdecito, entonces si ustedes se fijan, acá está la tabla de color verde. Esta es la famosa tabla C4. Mira, ahí le puse propiedades del líquido subenfriado.
Entonces, ustedes ingresan con la temperatura, tienen acá tienen la presión, y entre paréntesis tienen la temperatura de saturación. Si acá tienes la temperatura de 263,99, obviamente que no puedes tener valores de 264 acá. O sea, tu valor máximo va a llegar a 260, ¿te das cuenta? A 10 megapascal la temperatura de saturación es 311, ¿ya? Podría llegar, 311,06, podría llegar hasta 311,05999 como dato de líquido subenfriado, ¿ya? Aquí tienes a la presión de 15 megapascal, abajito tienes a 20, a 30 y a 50. Esta es la tabla de líquido comprimido. Entonces, aquí tienen ustedes el volumen, la energía interna, la entalpía y la entropía, ¿ok? A ver, alguien, otra persona, distinto a los que me han ayudado, vamos a hacer un ejercicio. La idea es que todos siempre puedan participar y ganar puntaje, ¿ya? Y así también hacemos la clase un poquito más didáctica. Si yo digo que tengo una presión de 10 megapascal y tengo una temperatura de 240 grados Celsius, ¿cuánto vale la temperatura de saturación? ¿Cuánto vale la entalpía? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me quiere ayudar? Tu profe, yo. Bastián Manuel. Yes. Ya, espera un poquito, Bastián. Ya, ayúdame. La temperatura es de 311,6 Ya, voy a anotar lo que tú me estás diciendo. 311,06. grados Celsius. Sí, Ya. 0,6. ¿Ya? ¿Y la entalpía? Lo voy a agrandar para que lo veas más fácil. Tú mira, para Es ayudarte, de... voy a ayudarte acá, espérate. Presión de 10 megapascal lo tiro ahí, ¿cierto? Sí. Tú me dices, ¿ahí está bien? ¿Y este, dónde lo tiro? ¡Ah! Se fue de paseo este fresco. Quiere pasear, quiere salir, y eso Que que se ve estamos... muy... No, yo te voy a ayudar, espérate. Es que cuesta verlo. Ah, no puedo correrlo, este pesado. Quiere arrancarse, ya. ¿Y este en qué temperatura de 240? De 240, sí. Ahí te es más fácil, ¿no? Ahí yo lo voy a cargar. Ya. ¿Cuánto vale la entalpía? 1038,1 kilojoules sobre kilogramo. Muy bien. Esta es la entalpía. Entonces, gracias, Bastián. Entonces, Bastián Manuel, dijo que ahí está la entalpía, ¿ven? Y si yo le hubiese preguntado la entropía, Bastián me hubiese dicho 2,6872 kilojoules partido por kilogramo Kelvin. Oye, si ustedes se fijan, es súper fácil ingresar a las tablas. Bueno, estas tablas 4 que les mostré, la tabla C1 y la tabla C2, sirven para sacar entonces valores de saturación. La tabla C3, cuando estoy en la zona de vapor sobrecalentado, o también para la zona de gas, como lo vamos a ver luego. Y la tabla C4, que es esta, es para la zona de líquido comprimido. Yo les dije que habían 8 tablas. Hasta el momento les he mostrado 4, pero estas 4 tablas son las representativas del sistema internacional. Es decir, en grados Celsius las unidades, en megapascal, en kilojoule partido por kilogramo, o en kilojoule partido por kilogramos Kelvin, y en el caso del volumen, metros cúbicos partido por kilogramo. Existen 4 tablas homólogas a esta, pero en el sistema inglés, pero tienen el mismo sentido, ¿ya? Que a los estudiantes les da miedo esas tablas en inglés, no sé por qué si es la misma cosa. Entonces siempre digo, niños, ¿en inglés o en internacional? Internacional, profe, ya. Pero es lo mismo, ¿ya? La única diferencia es que la temperatura, en vez de estar en grados Celsius, perdón, está en grados Fahrenheit. La presión, en vez de estar en megapascal, está en PSI o en PSIA.
El volumen, en vez de metros cúbicos partido por kilogramo, está en pie cúbico partido por libra. Ustedes son expertos y expertas. La entalpía y la energía interna, en vez de estar en kilojoule partido por kilogramos, está en BTU partido por libras. Y la entropía, en vez de estar kilojoule partido por kilogramos Kelvin, o grados Celsius, que es lo mismo, está en BTU libras Rankine. Es la única diferencia. Pero también tenemos la tabla C1, C2, C3 y C4, V. Si yo conozco la temperatura y cualquier otra propiedad, ingreso a la tabla C1B, igual que recién, pero con la única diferencia de las unidades, ¿ven? Entonces, si yo dijera a 100 grados Fahrenheit, ¿cuánto vale la presión de saturación? Aquí está la temperatura, 100 grados Fahrenheit, la presión de saturación es 0,9503. ¿Cuánto vale el volumen de vapor saturado a 100 grados Fahrenheit? Fácil. A 100 grados Fahrenheit, este es el volumen de vapor saturado, VG. ¿Se fijan? Pero en pie cúbico partido por libras. Aquí también les calculé el UFG, porque no sé por qué lo calculé nomás, que es el UG menos UF, ¿ok? En la resta. Siempre y corresponde a la energía interna de vaporización. De la misma manera que recién, en esta tabla, el último valor de la fila corresponde al punto crítico, ¿ya? O sea, esta es la temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico. Si se fijan, VF y VG son iguales, porque es el punto crítico. El UF y el UG son iguales. Obviamente que el UFG vale 0, porque UG menos UF vale 0, y así sucesivamente, ¿ya? Aquí está la tabla C2B, igual que recién, en esta tabla, ustedes cuando conocen la presión y cualquier otra propiedad ingresan, pero en sistema inglés, y sacan los valores correspondientes, ¿ya? El último valor corresponde al valor del punto crítico. ¿Siguen? Vapor sobrecalentado, igual que la tabla C3, pero ahora se llama C3B, porque cambiamos la unidad, pero sigue siendo el valor entre paréntesis el de la temperatura de saturación. Siguen siendo, por ejemplo, acá tú tienes que la temperatura de saturación es 101 grados Fahrenheit. Como es vapor sobrecalentado, no puedo tener, por ejemplo, acá 100 grados Fahrenheit. Tienen que ser sobre 101, ¿ves? Acá 162, 200, más grande. 193, 200. Por ejemplo, acá la temperatura vale 267. Por lo tanto, a 240 no vas a encontrar valores de vapor sobrecalentado, porque está como líquido subenfriado en ese caso, ¿ya? Y estas son las tablas. Y esta es la tabla C4, perdón, no. Esta sigue siendo la tabla C3. Acá tienes las presiones, con la temperatura de saturación, los valores del volumen, energía interna, entalpía y entropía. Y si estuviera en la zona de líquido comprimido o subenfriado, tengo esta tabla, ¿ya? No sé si hay alguna consulta con respecto a las tablas, o si entendieron correctamente. Profe, yo tengo una consulta, pero es más que nada, por ejemplo, si me dieran la temperatura en Kelvin o en Rankine, ¿cómo lo haríamos en ese caso? Si es que porque puede existir, como están 4 tablas, puede ser que solo me dé la posibilidad que me den la temperatura y que sea en Kelvin. ¿Ya? O es que me den la temperatura y me den la presión, pero por ejemplo la presión me la dan en ¿cómo se llama? En PSI, y la temperatura me la dan en Kelvin. O sea, en ese caso yo lo tendría que pasar a las tablas inglés o no. Pero y en el caso de que... Si yo o sea, no caería ese caso. ¿Cómo lo haríamos? Sí, pero si yo te diera la temperatura en un sistema y la presión en otra, y no te digo en qué en qué sistema utilizar, tú puedes usar el que quieras, el que más te acomode. Ya, perfecto. ¿Ya? Si yo te diera la temperatura en Kelvin y la presión en megapascal, para que tú ingreses a las tablas, obviamente que esa temperatura en Kelvin, como es una temperatura puntual, le restas los 273 y te quedaría en temperatura en grados Celsius. O sea, lo que tienes que tener claro es que siempre la temperatura va a estar en grados Celsius, y como son puntuales, tú tendrías que hacer la diferencia. No sé si me di a entender, Felipe. Sí. Ya, profe, gracias. De nada. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Profe, yo tengo una. No es tanto de materia. La tabla anterior era la tabla 3, ¿dijo? La tabla anterior es la tabla C3B. Igual que la otra, era C1, C2, C3 y C4 para el sistema internacional, y para el sistema inglés es C1B, C2B, C3B y C4B.
Ah, ya, gracias. Ya de nada. ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Ya. Bueno, ahora veamos cómo podemos representar, ya más o menos, no tienen por qué ser especialistas en la tabla de agua todavía, ¿ya? Obviamente que están recién conociéndola, es como cuando uno conoce a una persona, no la conoce hasta que no pasa el tiempo, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes también se vayan familiarizando con las tablas. Yo en primera, segunda clase, cuando les pasé la materia, les hice un diagrama así, no con tanta raya, no tan loco, con algunas rayas específicas. Acá tienen ustedes el diagrama presión-volumen, ¿ya? No sé si se acuerdan. Presión, por ejemplo, podría estar en sistema internacional, en megapascal, o en sistema inglés, en PSI. Y aquí tienen una V minúscula, que representa el volumen específico, que podría estar en metros cúbicos partido por kilogramos, o bien pie cúbico partido por libras, ¿ya? Esta curva que ven acá es la curva de representación del agua, ¿ya? Y acá, por ejemplo, esta sillita azul, sillita les digo yo, esta representa las isotermas. Cualquier punto sobre esta línea azul tiene la misma temperatura. Por ejemplo, aquí yo les dibujé una que tiene 280 grados Celsius, ¿ya? Y si hiciera una sillita más abajo, tendría una temperatura menor. Si hago sillitas más arriba, tienen temperaturas mayores, ¿ya? Aquí esta sillita roja se llama temperatura crítica, que justo pasa por el punto crítico. Y esa temperatura crítica corresponde al último valor o al valor de la última fila de la tabla C1 o de la tabla C2. Si es sistema internacional, C1 o C2, y si es sistema inglés, C1B o C2B, ¿ya? Este punto que está acá, como es el crítico, tiene un volumen crítico. Esta isoterma dijimos temperatura crítica, y si ustedes tiran una línea horizontal, es la presión crítica, ¿ya? También, en este punto, desde el punto crítico hacia la izquierda, todo este punto sobre esta curva se llama líquido saturado. Por lo tanto, si yo quiero tirar la línea del VF, va a estar justo acá, volumen de líquido saturado. Cuando yo les hablaba con el VF y el VG en las tablas, C1 y C2, el F es cuando estoy en la zona del punto crítico hacia la izquierda, y el G es del punto crítico hacia la derecha, pero justo sobre esta curva. Entonces, por ejemplo, a 280 grados Celsius, ¿cuánto vale el VF? Si nosotros nos vamos a la tabla, a 280, vamos a ir a la tabla. Vamos a ir a la tabla primera. ¿Dónde estaba? Tengo que ir a la, miren, a la tabla a 280, el VF, los voy a copiar, ¿eh? Este valor es el VF y el VG, VF y VG, y esa es la primera, la presión de saturación, a 280. Qué mensa, me equivoqué en copiar. Acá sí. A 280, control S, a 280. Ya, ahí sí. Ya, entonces fíjense, vamos a hacer una magia hoy día. De ingenieros se van a convertir en magos. Miren, a 280, vamos a agrandar, este corresponde al volumen, esta es la isoterma azul, ¿ya? A 280. Si yo quisiera escribir el valor de la presión, yo pasaría justo por esta línea azul. Lo voy a hacer azul, de hecho. Y esta línea azul tendría una presión de 6,411. Esa es la presión de saturación, ¿ya? Si yo quisiera poner el valor de VF acá, ¿qué valor sería? 0,001332, que equivale justo a este punto. ¿Ya? Justo ese punto corresponde al VF. O sea, de hecho te lo voy a pintar azul. O lo voy a pintar de este color. ¿Ya? Y este vendría siendo el VG. Lo voy a pintar amarillo también.
Y ese valor del VG sería 0,03017. ¿Me siguen o no, niñas, niños? ¿Niños? ¿Niñas? No mucho, profe. ¿No mucho? Mira. Estas son las isotermas. Ahí lo voy a hacer más grande. Estas que están acá son las isotermas. ¿Ya? Si tú te ubicas en cada una vas a tener muchas sillitas. Lo vamos a ver luego en el gráfico. ¿Ah? No importa que no entiendan tanto ahora, porque van a entender después súper bien. Esta sillita tiene una temperatura de 280. El valor de saturación que tú sacas de la tabla C1 o C2 corresponden sobre esta línea. Esta es la línea de saturación. Si te mueves desde este es el punto crítico hacia la izquierda, corresponde al líquido saturado. Todo sobre la línea, ¿ya? Si te mueves desde el punto crítico hacia la derecha, todo esto es vapor saturado. Esa línea. Exclusivamente esa línea, ¿ya? Yo te dije que el VF correspondía al volumen de líquido saturado. Si tú vas a la tabla C1 a 280, te vas a dar cuenta que la presión de saturación es 6,411, que corresponde a esta presión de saturación, porque esta es la zona de saturación. Entonces aquí tienen la presión de 6,411. ¿Cuánto vale el volumen de líquido saturado? Esta es la zona de líquido saturado, por lo tanto a esto le pones VF, que es el valor del VF que encontraste a 280. Y esta zona, del punto crítico hacia la derecha, es el vapor saturado, justo sobre esa línea. Mi pulso es medio malo, pero es justo sobre esta línea. Por lo tanto, este corresponde al VG. ¿Se entiende ahora o no? Digan sí o no. Ahora sí, por mi parte, entendí mejor. ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Alguien no entiende todavía para explicarlo? ¿No? Ya. Bueno, en todo caso lo vamos a ir entendiendo bien. Mira, lo primero entonces, para ir redondeando, es que si yo conozco la temperatura, voy a ir a la tabla C1, que es roja. Si conozco la presión, voy a ir a la tabla C2. ¿A qué? A sacar los valores de saturación. ¿Cuáles son los valores de saturación? Si esta es la isoterma, yo sé que estos son los valores de saturación. Justo el que está ahí y el que está acá. Esta sería la presión de saturación a esa temperatura. ¿Ya? Si yo conociera la presión, me tiro para allá, y esta sería la temperatura de saturación. Y esto sería el VF y el VG. Siempre el VF y el VG van a estar. El VF va a tocar desde el punto crítico hasta acá, a esta línea, y el VG va a tocar a esta línea. ¿Ya? Profe, disculpe. Se podría hacer lo mismo si quiero sacar valores del punto crítico, ¿cierto? Del punto crítico, por ejemplo, si tú te fijas, acá tienes tu punto crítico, y el VF y el VG, ¿te acuerdas que eran iguales? Porque están en un solo puntito, ¿viste? Entonces te va a salir 0, por ejemplo, si tú vas a la tabla, vas a encontrar que el volumen crítico es 0,003155. Eso es más chiquitito. Y eso es tanto para el VF como para el VG. Entonces, tiene ese valor porque el VF, ¿te acuerdas que era igual al VG? Ya, sí. Porque coexistían en equilibrio. Entonces, justo este volumen crítico, que es el verde, buenas preguntas haces tú, ¿eh? ¿Ya? Entonces, acá justo, este corresponde al punto crítico. Pero este es el volumen crítico. Siempre este va a ser el volumen crítico. Este no es el punto crítico, pero todo esto es el volumen crítico. ¿Te queda claro, Diego? Sí, profe, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra consulta? Me puedo ir devolviendo las veces que lo requieran, ¿no? No hay problema. Entonces, yo siempre voy explicando algo y después voy redondeando. Siempre voy a conocer la temperatura y o la presión. Requiero dos valores, dos propiedades conocidas. Pero de esas propiedades, al menos tiene que ser la temperatura o la presión. Y si conozco las dos, conozco las dos. Si conozco la temperatura y cualquier otra propiedad, ingreso a la tabla C1, a sacar las propiedades de saturación. Si conozco la presión y cualquier otra propiedad, ingreso a la tabla C2 a sacar las propiedades de saturación. Si conozco la temperatura y además conozco la presión, esas son las dos variables que conocería, yo puedo ingresar a la tabla C1 o C2 de acuerdo a lo que quiera cada uno. A lo mejor yo ingreso a la tabla C1 y el Diego o el Fabián ingresa a la tabla C2. Problema de ellos, o sea, o problema mío. Cada uno ingresa a la tabla que más le acomode, ¿ya?
Una vez que yo ingreso a la tabla C1 o C2, lo que tengo que hacer es sacar la información de saturación. Si ingreso a la tabla C1 con la temperatura, la información de saturación que yo voy a sacar va a ser la presión de saturación, el volumen de líquido saturado, por eso se llama desaturación, que es el VF, el volumen de vapor saturado, otro volumen de saturación, que es el VG, o la entalpía de líquido saturado, o la entalpía de vapor saturado, o la energía interna del líquido saturado, o de vapor saturado, o la entropía de líquido saturado, o de vapor saturado. Entonces, por eso se llaman tablas de saturación, ¿ya? Entonces, saco yo la información. La fase 3 es determinar en qué fase me encuentro. Ya eso se lo voy a explicar bien en detalle después, se lo voy a escribir, pero vamos a ver que si la temperatura es mayor que la de saturación, siempre sé que está el líquido, en vapor sobrecalentado. Si la temperatura es menor que la temperatura de saturación, significa que estoy en líquido subenfriado. Si mi presión es mayor que la presión de saturación, significa que estoy en líquido comprimido. Si mi presión es menor que la presión de saturación, significa que estoy en vapor sobrecalentado. Si mi presión es igual a la presión de saturación, ahí quedo como media perdida, porque podría estar en líquido saturado, en mezcla o en vapor saturado, etcétera. Así vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, aquí están las fases que nosotros vamos a ir trabajando, que son las fases de líquido comprimido o subenfriado, lo cual lo vamos a simbolizar como LC, ¿ya? Y eso es cuando a una cierta temperatura la presión es mayor que la de saturación, y en ese caso se dice líquido comprimido. O bien, si conozco la presión, la temperatura va a ser más pequeña, va a ser menor que la de saturación, y digo que se llama líquido subenfriado. ¿Qué ocurre? Que aquí, en la fase de líquido saturado, empieza a cambiar de fase líquida a la fase gaseosa, es decir, se inicia la evaporación y se encuentra la temperatura de saturación correspondiente a esa presión dada. La otra fase es cuando estoy dentro de la campana, que es vapor húmedo o mezcla, y acá yo tengo un porcentaje de líquido y un porcentaje de vapor. La otra zona es la zona de vapor saturado, que la voy a simbolizar como VZ, y ahí el vapor comienza a cambiar desde la fase gaseosa a la fase líquida. En el vapor saturado desapareció la última gotita de líquido, o bien si me desplazo desde la derecha hacia la izquierda, como lo voy a ver después, empieza a aparecer la primera gota de líquido. Esa es la zona de vapor saturado. La zona de vapor sobrecalentado es cuando a una presión dada la temperatura es mayor que la de saturación. O bien a una temperatura dada la presión es menor que la presión de saturación. Sé que hablé en chino, a lo mejor alguno de ustedes no lo alcanzó a captar, pero en la medida que yo vaya mostrándolo con el gráfico les va a ser más fácil. Y lo bueno es que tienen aquí escrito y también pueden escuchar el video para que lo vayan relacionando en la medida que nosotros vayamos avanzando con el curso. ¿Ya? Pueden ir preguntando. ¡Chachán! Aquí tienen ustedes el diagrama PV. Este diagrama tienen que dominarlo, pero así a la perfección. El que entienda muy bien la clase, insisto, de hoy y la clase del próximo martes, va a ir, pero como un tubo en la asignatura, porque todo lo otro relaciona esto, ¿ya? Nosotros tenemos aquí el diagrama PV, presión, volumen. Yo los dejé como ejemplo nada más en el sistema internacional, megapascal y metros cúbicos partido por kilogramo. Siempre tener en cuenta que este es el volumen específico. Aquí hay una campanita. No es una campana de Gauss, de hecho es una figura mucho más flacuchenta, después se las voy a mostrar, pero es una cosa así, más flacuchenta. Yo la hago así como diagrama de Gauss, porque es más fácil hacer la representación de los puntos. Acá tengo, esta línea roja que viene acá es la isoterma a la temperatura crítica, que tiene una temperatura de 374,136 grados Celsius, que corresponde al valor de la última fila de la tabla C1 o bien de la tabla C2 en el sistema internacional, o de C1b o C2b en la tabla del sistema inglés, ¿ya? Entonces, esta es la isoterma del punto crítico. Este puntito que está acá justo es el punto crítico que tiene una presión crítica de 22,088 megapascal y un volumen crítico de 0,003.155 metros cúbicos partido por kilogramo. ¿Ya? Cualquier punto que se encuentre a la izquierda de esta línea, pero sobre esta campanita, como esta línea morada que yo les muestro acá, corresponde al líquido saturado. ¿Ya? Tenemos puro líquido, y está saturado el líquido, no hay ni una gota de vapor.
Si yo me muevo, me desplazo desde aquí hacia allá, empieza a aparecer la primera gotita de vapor, ¿ven? Y empieza más vapor, hasta llegar acá al punto negro. Aquí en toda esta línea negra que tienen acá, tienen puro vapor saturado. Esa es la gran diferencia. Aquí en el morado tengo puro líquido saturado y aquí en el negro tengo puro vapor saturado. Y justo entre medio de ellos dos empieza a haber líquido, empieza a haber vapor. Por eso esto se llama mezcla, porque hay un poco de líquido y hay un poco de vapor. Entonces, cualquier punto ubicado en la zona morada es líquido saturado. Y corresponde al volumen de líquido saturado. Cualquier punto acá es VF. Cualquier punto acá es VG, HG, UG, SG, y corresponde a vapor saturado. ¿Ya? Cualquier punto dentro de esta campanita de la zona amarilla es mezcla, o zona húmeda también, en que tenemos un porcentaje de líquido y un porcentaje de vapor. Mientras más me acerco a la zona morada, tengo mayor porcentaje de líquido. Mientras más me acerco a la zona de la línea negra, tengo más vapor saturado. Si yo estoy en esta zona calipso, cualquier punto sobre esta zona, significa que tengo líquido comprimido o líquido subenfriado. En esta zona yo tengo que usar la tabla C4. En la zona morada, negra y amarilla se llama zona de saturación. Y siempre en esta zona morada, amarilla o negra, tengo que usar la tabla C1 o C2 para sacar la información de saturación. En la calipso, la tabla C4. Cualquier punto que yo encuentre acá en la zona rosa, que es cualquier punto que se encuentre bajo la presión crítica, esta es la presión crítica, pero en la zona, esta zona es la zona de vapor sobrecalentado. Y en esta zona yo uso la tabla C3. Solamente la zona de color rosado corresponde a la zona de vapor sobrecalentado. Y la zona de color verde, que es cuando tengo dos cosas. Temperatura sobre la crítica, que es sobre esta línea roja, y además presión sobre la crítica, es esta zona achurada verde. Y esa zona es la zona de fase gaseosa. No sé si hay alguna consulta hasta ahora. ¿Queda claro? Hola. Niños, ¿están ahí? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, perfecto. Sí. Por mi parte, todo claro. Perfecto. Bueno, acá, si tú te fijas, miren, acá es una línea a 200 grados Celsius. ¿Quién debería ir acá? ¿Este volumen a cuál corresponderá? Está justo ahí tocando. ¿Líquido saturado? Muy bien. ¿Quién me respondió? La Anicet. Muy bien. Aniseta. Anicetita. Anicet. Muy bien. También lleva su segunda décima hoy. Este corresponde al líquido saturado, por lo tanto sería VF. Y este que está acá correspondería a Anicet a ¿Vapor saturado? a VG, ¿verdad, Camila? Este correspondería a VG, VF y VG. Fíjate, a 200, y esta correspondería a la presión de saturación a esa temperatura. Fíjate, este isotema tiene 200 grados Celsius. Si yo me voy a mi tabla, voy a ir a la tabla C1 y voy a buscar a 200 grados Celsius. La presión es 1,554, la presión de saturación. ¿Te fijas? El volumen de líquido saturado, 0,001156. 0,001156. Y el VG debe ser 0,1274. ¿Ya? Entonces, lo primero que ustedes tienen que aprender es, con el dato que le den de temperatura o presión, ir a la tabla C1 o a la tabla C2. Pero ante eso, siempre en las pruebas tienen que tener un esquema como este. Siempre tener ubicado cuál es el punto crítico. Y el punto crítico, si estoy en un sistema internacional, siempre va a tener esta presión, este volumen y esta temperatura. Y si estoy en el sistema inglés, lo buscarán en la tabla C1B o C2B, los valores correspondientes en la última fila. La próxima clase, el próximo martes, porque el día lunes tienen la prueba de corta 1, nosotros vamos a hacer estos ejercicios. Este PDF yo se los voy a subir, el PPT se los voy a subir a la plataforma Moodle, al campus virtual, para que ustedes puedan ir avanzando y puedan avanzar también en la asignatura.
Yo no sé si entendieron bien o tienen alguna consulta con respecto a lo visto hoy día, o vamos bien. Profe, yo tengo una duda. Por ¿Puede favor. volver al gráfico? ¿Ya? ¿Me devuelvo? Sí, no tiene mucha... por ejemplo, ¿qué pasaría respecto a la línea azul? Por ejemplo, en la parte donde está el líquido. ¿Líquido ¿Hay qué? algún ¿Líquido cambio comprimido? significativo? Sí, en esa área como pintada azul. ¿Ya? ¿Hay alguna como diferencia física entre estar bajo esa línea y sobre esa línea estando en la misma área? No. Lo que pasa es que sobre esta línea significa que estás en la línea de saturación a 200 grados Celsius. Entonces la fase de líquido comprimido para 200 grados Celsius debería estar sobre esta línea. Si tienes una temperatura, no sé si ahí va tu pregunta, si tienes una isoterma, por ejemplo, a 250 grados Celsius y la haces acá arriba, sobre esa línea tiene que estar la fase de líquido comprimido. ¿Y bajo esa línea? No, porque esa va a tener otras temperaturas de saturación, también es líquido comprimido, pero para otras temperaturas de saturación menores a la que tú estás viendo. A medida que yo voy bajando, por ejemplo, esa línea es respecto a los 200 grados, o sea, cada punto de esa línea equivale a 200 grados. Claro. Pero me refiero si es que hay una gran diferencia como física o química, sobre estaría, no sé, por 250 grados y una abajo que sería, no sé, 130 grados. Claro que sí. Por ejemplo, si tienes acá una de 250, ahora si me estás preguntando si las entalpías varían mucho entre sí, no sé si esa es tu pregunta o la energía interna. ¿A eso te refieres? Como por ahí, sí. Sí, a lo mejor no te varían tanto, pero son los valores que corresponden. Entonces, si tú, por ejemplo, te lo pregunto a 250, que estaría ubicado acá, por ejemplo, ponte tú, por ejemplo, a 250 grados Celsius, aquí está, ¿ya? Suponte tú que este es 250. No sé si va ahí tu pregunta. Sí. Ya, a 250 estaría acá. Entonces, tú aquí vas a tener un volumen de líquido saturado, perdón, un volumen de líquido comprimido, y en el otro vas a tener otro volumen, en la otra temperatura, que en sí no cambian mucho. ¿Ya? Por ejemplo, si tú te vas a la tabla C4, te deberías ir a la tabla C4, voy a la tabla del sistema inglés, o sea, ¿ya? Que no lo olvidaba. Ya, acá tenemos nosotros. Entonces, por ejemplo, si tú tienes a 120 grados Celsius, fíjate, te cambia re poco. Creo que es eso lo que me estás preguntando. Pero son diferentes, porque este tiene, por ejemplo, el volumen 0,0010.576 y el otro 0,0010.768. Claro, varían, pero como muy poco. Que varían muy poco, en pero... el tercer cuarto decimal. Claro, pero en el volumen, pero fíjate en la energía interna. 501, 586, 672, etcétera, ¿ya? O en la entalpía o en la entropía. Entonces, pero el valor correcto, si tú me pones que a 200 grados Celsius, me pones el valor de 140, estaría incorrecto. No, claro, sí, era más que nada como, no sé, intentar imaginármelo para entender la curva. Sí. Me los imaginaba como, no sé, tipo en el laboratorio, un frasquito que esté a 200 grados y otro como a 240. Sí, claro. Para ver más o menos. Claro que sí, mira. Déjame ver una cosa, a ver si te la muestro acá. Imaginen, estrictamente, cuando yo les decía que siempre te hacen el dibujo así, como que estuviera como una campana de Gauss, justo no encuentro ninguno real acá, pero este es más o menos el real. No sé si se ve bien. Justo. Este es como el diagrama más real, que es como más flaco, ¿te fijas? Acá tampoco es tan real este, porque es mucho más flaco. Más delgado. Entonces, exactamente, el volumen no te varía mucho en la zona crítica. O sea, en la zona de líquido, mira, justo no hay ningún gráfico acá, porque es más complicado representarlo. Pero no es como una campana de Gauss. Eso es lo que quiero decir. ¿Ya? Aquí. Cambiarían más las propiedades como internas que las externas. Claro. ¿Te fijas? En esta zona están como bien juntos, mira, fíjate acá. Esta es la zona de líquido comprimido, mira qué estrecha es. No sé si te das cuenta. Sí. ¿Ya? Mientras que la zona de vapor sobrecalentado tiene esto mucho más grande, mucho más amplio.
Ah, ya, profe. Ya, y ahí me quedó mucho más claro. Muchas gracias. Qué bueno, gracias a ti. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bien. Entonces, vamos a